Nueva edición de Decisión aquí por Canal 2. ¿Volví? Buenas noches. Volvió Fernando Agüero. En la edición anterior estuve sola. Sí. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien. En un programa con muchos temas locales, marcado a fuego por la elección del Defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo, en realidad, de Villa Carlos Paz. Hoy un día muy especial, hay marchas en todo el país vinculadas con Ni Una Menos. Se cumplen 10 años de este movimiento que generó una discusión enorme, un montón de consensos durante algún tiempo, avances institucionales, que hoy todo eso está puesto en cuestión por el gobierno de Javier Milei, abiertamente contrario a todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y programas de lucha contra la violencia. Pero básicamente el día tiene que ver con el Ni Una Menos, que más que perspectiva de género está hablando de violencia contra asesinatos, femicidios. Lo que sí se logró es conseguir que en nuestro Código Penal exista la figura del femicidio, cosa que antes no existía, y los que somos un poco, tenemos alguna edad, sabemos que cuando éramos más jóvenes, como periodistas incluso, se hablaba de crimen pasional. Crímenes pasionales. O que el hombre, generalmente era el hombre, estaba llevado por una enajenación momentánea. Exactamente. Y eso aminoraba muchas condenas. Bueno, figura del femicidio, que también el Ejecutivo Nacional ya planteó que no debería existir en el Código Penal. Justamente lo hizo su ministro de Justicia, que está bastante cuestionado. Exactamente. Pero repasemos los números de qué pasó en estos 10 años con los femicidios en el país. Desde que el movimiento Ni Una Menos salió a la calle hasta ahora, murieron 2.590 personas por femicidio. No son solo mujeres, también hay hijos y también hay hombres en femicidios vinculados. Y en Córdoba fueron 182 víctimas en 10 años. Una verdadera catástrofe. Tenemos banderas locales en torno a este tema. Andrea Castana es una de ellas, todavía está impune su crimen, fue en 2015. Y bueno, también hay otras chicas. Exactamente. Bueno. Queríamos recordarlo, pero nuestro tema ahora tiene que ver con la inminente elección para la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Bueno, ahí hemos invitado a una candidata a defensora del pueblo, es María Ángela Mancuello. ¿Dije bien tu nombre? Muy bien. ¿Cómo andas? Deciros con vos, es el espacio. ¿Cómo andas, María? Muy bien. ¿Cómo te dicen? ¿María Ángeles? Algunos me dicen María y otro grupo me dicen Angie. Bien. Bueno, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo nace tu candidatura y por qué decidiste pelear esta elección? Bueno, voy a empezar contestando la segunda, ¿sí? En realidad yo vengo en el trabajo territorial dentro de Carlos Paz y lo que es Punilla hace varios años, en la defensa justamente del medio ambiente, en la defensa de la calidad de vida, cuestiones sociales, en temas salud. Así que lo vengo haciendo durante todos estos años ad honorem, ¿sí? Por amor a todo esto, amor al pueblo, amor a la gente, amor a la tierra. Y por qué no hacerlo con un título, ¿no? Que me permita de alguna manera afianzar y tener más recursos para llevar adelante todo esto que realmente siento yo y que el equipo que me acompaña también en poder defender al pueblo y priorizar todos los derechos que por supuesto tienen. Cuando mirás la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, ¿qué análisis haces de cómo funcionó hasta ahora? ¿Qué cosas priorizó? ¿Y cuáles son los cambios que pretendés hacer ahí? Bueno, de los mandatos que hubo, quien me resuena positivo por lo que fui hablando con la gente es Lucchesi, ¿sí? Después, lamentablemente, ninguno de los otros candidatos, de los otros defensores que estuvieron, tengo entendido que tuvo una gestión positiva. De hecho, la gente no conoce
quién es el defensor del pueblo, no conoce qué hace el defensor del pueblo, lo que significa de que la mayoría de la gente no accede a su oficina. Y a mí qué me reporta hoy en la Defensoría del Pueblo, que en realidad no funciona, ¿sí? De hecho, mucha gente no lo conoce y otra tanta gente que lo conoce no iría, en teoría, a votar, porque consideran que la Defensoría es un gasto inútil. Y si vamos a mirar, sí, la verdad es que en estos 3 mandatos fue un gasto inútil, porque no representó al pueblo, porque hubo un gasto de presupuesto, sí, que es dinero ni más ni menos que del contribuyente. ¿Y qué queremos hacer nosotros? En realidad sí queremos reivindicar la Defensoría porque tiene un montón de facultades que permiten mejorar la calidad de vida de la gente de Carlos Paz. Y bueno, necesitamos para eso tener el lugar. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora los defensores del pueblo todos fueron funcionales al gobierno de turno, entonces no se generó el contrapeso con el oficialismo. Necesitamos un defensor del pueblo que no sea de la misma línea política que el intendente, justamente para generar esa oposición, ese contrapeso y que defienda al pueblo y no al intendente. En ese caminar que llevan en estos días haciendo para bueno, que la gente los conozca y para que los vote, ¿cuáles son las principales demandas? Veo acá que hay un volante que están repartiendo casa por casa y hablan del impuestazo, de la seguridad, el control y la transparencia. Pero la gente, ¿qué les pide? ¿Qué es lo que está demandando? Las demandas son muchísimas. Ahora, si las tuviéramos que concentrar, el tema del impuestazo fue totalmente notorio. Que el Ejecutivo, bueno, con la aprobación de algunos concejales del Consejo de Representantes, aprobó aumento de tarifas por encima de la inflación, que eso la gente lo sintió, no solamente los hogares. Ayer estuvimos caminando toda la parte de los comercios y los comerciantes, algunos dicen, o pago esto, o vivo, o como, o le pago al empleado, o sea, tiene que empezar a pensar dónde va a poner ese dinero. O sea que el tema del impuesto por encima de la inflación terminaron siendo tarifas abusivas y excesivas que están lamentablemente destruyendo el bolsillo de las familias y del comerciante de Carlos Paz. Otro gran problema es la seguridad, ¿sí? Cada vez se viene incrementando mucho más el robo de motos, gente que ya se empieza a meter en las casas, roban celulares, no se puede estar en las paradas de colectivo. ¿Y qué puede hacer un defensor del pueblo frente a eso? El defensor del pueblo, cuando se trata de algún tema de abuso de poder, injusticia, tiene legitimación procesal, puede intervenir y tener acciones judiciales. Así que tiene un montón de facultades, ¿sí? Puede solicitar informes. Hoy en día, la verdad es que ni el ciudadano, ni algunos concejales de la oposición, ni los ciudadanos comunes, yo como ciudadana común, tengo acceso a pedidos de informes de la municipalidad. Si no tenemos claro cuáles son las estadísticas que hay dentro de la ciudad, de inseguridad, etcétera, del problema de salud, en realidad es muy difícil poder solucionarlos y decir por dónde tenemos que ir. ¿Ustedes trazaron un diagnóstico más que diagnóstico, un informe de lo que ha hecho el último defensor en los últimos 4 años? Porque yo lo que he visto desde afuera, como periodista solamente, que se abocó mucho el tema del conflicto con la COPI, la capitalización y no mucho la inseguridad en algún momento, pero han hecho una evaluación de eso, de lo hecho como para decir, bueno, me diferencio. Trabajó Defensa del Consumidor, que es una... Sí ha trabajado, bueno, eso es, digamos que más que nada tiene que ver, está vinculado con la provincia. En sí, lo que es la Defensoría, sí, trabajó el problema de la capitalización, que tiene que ver con la COPI, donde estuvo obsesionado en ese tema únicamente. Una batalla muy vinculada al Ejecutivo también. Exactamente, una batalla, sí, que es la que conocemos siempre, Muni, COPI, a ver quién se quedaba realmente con los recursos. Bueno, ya sabemos quién terminó ganando esta batalla de alguna manera, pero el resto de los problemas no. De hecho, a ver, yo he ido por el tema seguridad, he ido por el tema tarifazo, con otro grupo de gente también, donde hubo gente autoconvocada, he ido por el tema Pantanillo y las respuestas fueron nulas. ¿Qué más? Te voy a contar algo más. También fui con un grupo de inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, cuando se hizo la ordenanza, se aprobó la ordenanza 7001 para frenar la construcción de más de 6 unidades. Hemos solicitado también que esté Carla Libelli,
que es la secretaria de Planificación Urbana Ambiental, y ahí cuando hablamos del tema de que se había frenado el motor de la construcción, qué iban a hacer, cuál era el plan B, porque iba a haber un montón de gente que quedaba sin laburo en ese momento, no solamente arquitectos, sino también albañiles y el kiosco que le vende el albañil todos los días, le pregunté cuál va a ser el plan B al defensor del pueblo, porque ya que ustedes están frenando esto, supongo que tienen en la cabeza entender que toda esta gente vive de sus ingresos. No tenemos plan B, no tenemos plan B. Entonces, yo me pregunto, si para cada decisión que van a tomar, si no se hacen cargo y no van a tener plan B, imagínate para lo que sirve la Defensoría del Pueblo. Por eso es que yo entiendo que la gente que medianamente tiene una idea de la Defensoría del Pueblo se resista a creer en la Defensoría. ¿Y cómo no se va a resistir si hasta ahora realmente no le dio soluciones a la gente? No le dio soluciones al pueblo. Cuando circulan por la ciudad y demás, que la gente sabe que hay que ir a votar, ¿qué respuesta encuentran? Porque es bastante decisivo para el resultado, el nivel de participación y cuánto pueda alentar la participación el propio Ejecutivo Municipal. Un paréntesis, en la última fueron el 25%. Claro, mínima. El 25%. Sí. No, la gente no sabe que hay elecciones a Defensor del Pueblo, no sabe que las elecciones son obligatorias, no hay de parte del Poder Ejecutivo ningún tipo, a mi ver, ningún tipo de intención que la gente participe de esta elección. La verdad es que sabemos que el Ejecutivo tiene mucho poder sobre la cantidad de empleados que trabajan, ¿sí?, lamentablemente bajo becas o contratos, ¿sí? Hay rumores por ahí que andan diciendo de que se los obliga a ir a votar. Esos rumores llegan a nosotros, nos preocupan un montón, porque significa que si ese aparato va a votar y el resto de la gente común no se entera de que hay elecciones, sí, y es como que ya el resultado está resuelto, ¿sí? Y entonces, ¿dónde quedó la democracia? Sigue funcionando un gobierno que se dice llamar democrático, pero sin embargo a mi gusto es tiránico. Muy bien. Quería preguntarte, dijiste que entre tu activismo también está muy vinculado a temas de salud. ¿Cuál es el diagnóstico y qué puede hacer la Defensoría del Pueblo en ese tema? Y nosotros podemos relevar los centros de salud, podemos ver qué tipo de aparatología hay, ¿sí? Si se encuentra o no, todos los centros sanitarios se encuentran aprobados por la entidad provincial. Tengo entendido que el concejal Rivetti había averiguado y se encontró que el hospital estaba sin la habilitación desde el año 2011. ¿El hospital? El hospital el año pasado estuvo sin habilitar desde el año 2011 porque le faltaban un montón de requisitos para cumplir, entre ellos la sala de rayos, quirófano. Entonces, bueno, hay cosas que son graves que nosotros sí las podemos auditar, tenemos la obligación de controlarlo, no es un favor que le hacemos a nadie, simplemente es nuestra obligación controlarlos. Entonces se pueden ver qué aparatología hay, ¿sí? La estructura si está en condiciones, cómo es el sistema de turno, qué cantidad de gente se queda afuera. Hoy fui al hospital y me encontré una mamá con un niño discapacitado que me contaba que, bueno, su nene no tiene audífonos, por lo tanto no se puede incorporar a la clase normal de los chicos. Bueno, una serie de situaciones que se terminan dando en cada familia que son extremadamente dolorosas y donde en realidad nadie escucha a esta gente. Va a la Defensoría del Pueblo, si no lo encuentra el defensor o si no pide la audiencia con el defensor, nadie lo atiende. Y la Defensoría tiene que ser una oficina totalmente abierta, ¿sí? Tiene que recibir a todo el mundo. Te quería preguntar justamente, mientras hablabas pensando en el presupuesto que se necesita para mantenerla, la cantidad de empleados y también que es una caja de la política, ¿no? Un kiosco de algunos que buscan algunos partidos políticos para meterse y tener otra caja, ¿no? Porque es una caja. ¿Cómo lo cambian desde adentro ese? Y si tienen alguna alternativa a que sea eso o que sea otra cosa.
Yo creo que en realidad todo se cambia en la medida en que esté controlado y auditado, ¿sí?, por la ciudadanía, ¿sí? Por eso también nosotros proponemos esto, que haya una forma en que, una plataforma en que la gente se entere de todo lo que ingresa y a dónde va. ¿Sí? Si la gente tiene participación ciudadana de todo lo que se hace, ¿sí?, se controla peso a peso, todo lo que sería de alguna manera la contribución de aquel que paga sus tasas, sus impuestos, es fácil de controlar, no es difícil. El problema que hoy tenemos es que todo lo que ingresa se pone adentro de un archivo, ese archivo nunca se puede abrir, el que lo abre únicamente es el Poder Ejecutivo o los amigos del poder, y al resto la miramos de afuera. Entonces, ¿qué tipo de control podemos hacer si no tenemos acceso a la información? Ninguna. Claro, el tema es saber si eso reditúa algo a la comunidad, más allá del gasto, ¿no? Porque hoy está muy en boga el criticar el gasto público, a nivel nacional, digo, y también las provincias, pero bueno, si no tiene una repercusión o una llegada a la gente, por ahí se hace el caldo gordo justamente a los que plantean esta postura, que el Estado no funciona. Yo creo que el Estado tiene que estar presente, tiene que estar funcionando, la gente tiene que participar y hay después, en este caso, hay partidas dentro del presupuesto que son muy sensibles a la calidad de vida del ciudadano y tienen que seguir existiendo. También es cierto que hay por ahí una superposición de funciones, ¿no?, con el Consejo Deliberante. Y hay cosas que uno dice, y entonces, ¿para qué está la oposición en el Consejo si la función de Contralor la hace la Defensoría del Pueblo? Pero me parece, bueno, de hecho Carlos Paz es una de las pocas ciudades de la provincia, si no la única, que tiene Defensoría, sí, además. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es el rol del defensor y cuál es el rol del concejal en ese caso? Yo te voy a decir lo que yo veo, ¿sí? Vos en el Consejo Representante tenés 12 concejales, ¿sí? Pero con 7 concejales es suficiente para que se apruebe, y los 7 concejales los tiene el oficialismo. Entonces se aprueba lo que ellos dicen. La mayoría automática decís que borra cualquier posibilidad de objeción. Sí, y el resto se cajonea. Y si fuéramos al caso, por ejemplo, del incremento de tarifas, que según el artículo 134 de la Carta Orgánica Municipal dice que se necesitan más de 7 votos para poder aprobarse un presupuesto, y la verdad es que todo el año pasado y todo lo que vino este año se violó la Carta Orgánica, no se hizo la doble lectura ni la audiencia pública para incrementar las tarifas. Porque se le dio ese superpoder al intendente, ¿no? Claro, ahí ya es renunciar a la propia función, así que... Porque ellos dicen que están readecuando, no están incrementando la tarifa, sino la están readecuando. Sí. La están incrementando, como vos la quieras llamar, la readecual, indexal, no sé, como lo quieras llamar, en realidad la estás incrementando. Bueno, se viola la Carta Orgánica, entonces fíjense, estamos ante una situación bastante complicada. Entonces, ¿para qué sirve hoy tener un Consejo de Representantes con una oposición? Y no sé, ¿para qué sirve? Sí sé que nosotros desde la Defensoría tenemos muy claro que tenemos atribuciones, funciones que cumplir, y a todas esas funciones, todas esas atribuciones le queremos agregar algunas más que hoy no están, como por ejemplo la defensa del adulto mayor, ¿sí?, que es algo muy sensible, una situación muy puntual que hoy, con toda la crisis que hay, la gente de tercera edad está viviendo. Otro tema es, por ejemplo, tomar como personas jurídicas el agua, los animales, ¿sí?, y la tierra, y defenderlo, porque hoy estamos ante un cambio, ¿sí?, por toda esta cuestión climática, y aparte porque tenemos que empezar a tener un poco más de sensibilidad también con los que no tienen voz. Así que tenemos varias intenciones de avanzar con lo que hay y con mucho más. Bueno, te agradecemos la visita y esperemos que la gente vaya a votar el domingo 29. Eso sería muy importante. Hay 6 listas, hay 6 opciones, que se conozcan, que se debatan en lo posible y que vayan a votar el domingo 29, es muy importante. Gracias, María. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a un pequeño corte y volvemos con otra entrevista.
Nuestros animalitos son únicos y especiales. Por eso, el intendente Esteban Avilés presentó el programa Familias con Huellas, destinado al cuidado responsable de nuestros perritos y gatitos que son parte fundamental de nuestra familia. Presentamos el nuevo quirófano móvil de castración en los distintos distritos de la ciudad. Además, si perdiste tu mascota, encontraste un animalito perdido o querés adoptar, podés comunicarte con el 147 o ingresar a nuestro sitio web mascotas.modernizacionbcp.gov.ar o a nuestras redes sociales. También continuamos con los programas de vacunación antirrábica y educativos en las escuelas de la ciudad. Sumate a Familias con Huellas y juntos sigamos cuidando a nuestros animalitos. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Atención, super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco, también importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení, te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45, Emanuel 1, 425-562. Embragues La Nueva, garantía en reparados, livianos y pesados. Rectificación de volantes al instante. Embragues La Nueva, Pasaje Cárcano 2, Local 2, teléfono 433-549. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios, sin límite de edad. Prácticas intensivas, amplitud de horarios, entrega de certificados y matrículas. CADOF, Juan B. Justo 228, teléfono 432-878. En Corralón Nicola, ex del Toro, tenemos todo para la construcción. Materiales y servicios, venta de áridos, los mejores precios a la hora de construir. Siempre elegimos Corralón Nicola, Avenida San Martín 2281. Debido a la insistencia de la cooperativa integral en querer cobrar el rubro capitalización a los vecinos de Villa Carlos Paz, le decimos a los vecinos que no son socios que no deben pagar capitalización porque no corresponde. Lo mismo sucede con el rubro compensación, que la cooperativa impone a que los vecinos lo paguen. Y eso no debe ser así, ya que es una tarifa y debe estar regulada por el Consejo de Representantes, y eso nunca sucedió. Seguimos avanzando en la demanda colectiva en contra de la cooperativa integral y a favor de los vecinos de Villa Carlos Paz. Queremos el reintegro de todo lo que pagaron los vecinos en materia de capitalización y que no deberían haber pagado. La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, siempre con la gente. Defensoría del Pueblo, Villa Carlos Paz. Víctor Curvino, Defensor del Pueblo. Premoldeados Morales, los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas, además postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial, Honduras 2058, al 423-355 o a nuestro email premoldeados-morales@yahoo.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. Complejo El Estadio reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo El Estadio, complejo de fútbol 5, 4 canchas con césped sintético de última tecnología. También escuela de fútbol infantil, asador y espacio para festejar cumpleaños. Acompañado por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yarlora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover... Segundo bloque de Decisión. Estamos ante una escena política donde todo parece a punto de virar ya a modo electoral definitivamente. Viene La Libertad Avanza desde hace 2 meses arremetiendo tanto en el Congreso como en las decisiones del Poder Ejecutivo, y ahora hubo novedades fuertes en el peronismo nacional, en Unión por la Patria. Cristina Fernández
anunció que va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Para charlar estos temas y varios más, entre otros la situación de Córdoba en todo este esquema, nos acompaña Gustavo Córdoba de Suban Córdoba y Asociados, que habitualmente nos da una mano en esto de interpretar lo que van midiendo en el pulso de la ciudadanía. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. ¿Qué tal? Cuando mirás así a grandes rasgos el panorama nacional, ¿qué es lo que te van marcando las mediciones? ¿Cómo está la situación de la gestión de Javier Milei y qué está pasando en el peronismo? Bueno, veo un intento del gobierno de hablar de cualquier cosa menos de la economía, ¿no? Pese a que todos creemos lo contrario. Pese a que... Fíjate que si fuera a pedir del gobierno hablaríamos nada más que de la cuestión electoral y de Cristina y esto y de aquello. Y sin embargo, los dólares reales, no los dólares financieros, son muy escasos. Y la verdad es que el panorama de acá a octubre no es positivo. Y ahí está la gran cuestión del gobierno, ¿no? Todas las maniobras distractoras de esa realidad económica, el gobierno las está ejecutando de manera efectiva, de manera positiva, ha ganado centralidad. Fíjate que el triunfo de Capital Federal le proporciona un andamiaje muy en esa dirección, ¿no? De disimular la falencia, de disimular los errores. Mirá, ha disimulado la ida al Fondo Monetario, que entre nos, ningún gobierno va al Fondo Monetario porque el plan económico esté funcionando a las mil maravillas, sino todo lo contrario. Así que veámoslo desde la perspectiva de la política económica, de la inflación, de la recesión que ha trocado el gobierno, porque es como que ha dicho, bueno, vamos a ir al dólar bajo, vamos a ir a un control inflacionario, pero con nula actividad económica. Y eso es lo que está hoy en cuestión, ese equilibrio muy delicado de hasta dónde los que hoy la están pasando realmente mal, que son muchísimas personas en la Argentina, le van a seguir dando el apoyo en octubre al gobierno, ¿no? Justamente, Gustavo, buenas noches. Te quería preguntar sobre eso. Los indicadores económicos de la gente común, que es, por ejemplo, una ciudad como Villa Carlos Paz, que vive del comercio, básicamente, del turismo. Bueno, estamos fuera de época turística, pero sí del comercio. Hemos visto muchos locales cerrados en las últimas semanas. Los kiosqueros que están hablando a nivel nacional que se cierran cientos por mes en todo el país, ¿no? Estoy hablando. Y ahí, así, números reales, ¿no? De gente real. ¿Por qué el sustento sigue existiendo y no se nota más en los números de las encuestas algún tipo de caída de la imagen del presidente o del gobierno? No, la contradicción que nosotros notamos en las encuestas, y no de ahora, sino de antes de la campaña, es que la gente quiere políticas públicas de calidad. Quiere educación de calidad, quiere salud pública de calidad, quiere un Estado que brinde servicios de primera categoría. ¿Cuál es el problema? No confía en la política. Y Milei viene a ser una suerte de excusa para decirle o seguir hablándole a la política en un tono muy severo desde la ciudadanía. De hecho, fíjense, no es que ha mejorado la cosa con Milei, sino todo lo contrario. Hoy estamos viendo niveles de deserción electoral alarmantes. Es decir, va a votar apenas la mitad del padrón. Y esto es un dato que debe ser leído tanto por la política tradicional como por el gobierno. Porque de alguna manera el mensaje que está mandando la ciudadanía es que no está conforme ni con los que estaban antes ni con los que están hoy. De hecho, el gobierno creo que se conforma con haber consolidado una suerte de núcleo duro alrededor de 35, 37 puntos, y lo demás no le importa, no le habla al que no lo votó, le habla solamente a ese núcleo duro. Y hay un dato, que es lo que estamos verificando, que es que el gobierno de Milei, en la mayoría del país, está mucho más cerca de ese 30% que sacó en primera vuelta que del 57% que sacó en segunda. Hay que ver ahí también que el peronismo, a pesar de todos los errores, las peleas, la falta de plan económico alternativo al de Milei, todavía es competitivo en términos nacionales, así que
no es fácil para el gobierno nacional y por eso esta decisión de Cristina de ser candidata en Provincia de Buenos Aires en la sección tercera, bueno, los pone en un aprieto porque vean las reacciones. Si el gobierno estuviese tan bien, si el gobierno estuviera tan tranquilo y tan seguro de sus chances electorales, que sea candidata o no Cristina, no los hubiera movido la aguja, no hubiera movido el amperímetro. Y sin embargo han salido con, lo escuché recién a Esper en las declaraciones que hizo, inauditas, en un mundo donde los políticos tienen que hacer campaña de manera positiva, las declaraciones de Esper cada vez más violentas. Inauditas. Exactamente. Aún cuando miramos los números de la elección porteña, que aparentemente cambió el clima político para el gobierno, sacaron el 30% de los votos con un 50% de participación, como lo dijiste, o sea, lo votó el 15% del padrón electoral. Tampoco son datos descollantes de ningún modo. Y además ahí con prácticamente una defección del PRO y con una crisis muy importante del PRO. En la provincia de Buenos Aires, esa alianza entre Macri y Milei a los efectos de la elección provincial, ¿puede ser una buena noticia para La Libertad Avanza? A ver, yo creo que hoy no hay garantías de triunfo para nadie. Habrá que seguir con mucha atención el eventual diálogo entre Cristina Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque ellos tienen la llave de cómo va a ser la elección. Pero hay antecedentes, Virginia. La provincia de Buenos Aires, cada vez que votó elecciones de este tipo, la última, sin ir más lejos, elecciones provinciales, aunque estuvieron con las nacionales, el peronismo ganó solamente la sección tercera, que es lo que parece que va a pasar ahora también. No va a haber grandes cambios en cuanto a las tendencias electorales. Entonces, la pregunta del millón es si la presencia de Cristina va a significar un revulsivo para el voto en el resto de las secciones electorales, tal cual ocurrió, no sé si te acordarás, en el año 2017, cuando Cristina Fernández fue electa senadora, pero perdió la elección con Esteban Bullrich y generó en toda la Argentina un gran voto anti-Cristina que le permitió a Mauricio Macri en esa elección de 2017 tener un gran triunfo en la famosa ola amarilla, ¿no? ¿Cómo evaluás la mirada de Javier Milei hacia Cristina cuando en el Congreso fracasó el proyecto de ficha limpia, aparentemente por influencia del gobierno para que dos senadores de Misiones se vayan no vayan a votar? Todo el mundo interpretó, es Milei que está queriendo tenerla a Cristina de pie y parada en el proceso electoral. ¿Vos creés que es así? Porque esto de la provincia de Buenos Aires genera alguna mirada en contrario de esa lectura. Mira, yo creo que a esta altura de los acontecimientos, todo lo que está pasando en la Argentina, el gobierno tiene algo que ver. Tanto lo bueno y lo malo, lo que parece ser cierto y lo que no. Gran parte de las usinas desinformativas del gobierno nacional están trabajando a full, así que a mí no me extraña absolutamente nada. Lo que sí, déjame decirte esto. Estas elecciones en la cual van a ir levantándole el tono y todo el mundo va a creer que se define el mundo en la elección de octubre, en realidad va a tener efectos menos dramáticos, ¿no? Porque al fin y al cabo, nunca, al menos en las últimas 5 que hemos tenido, elecciones intermedias, los que la ganaron después no pudieron repetir en las presidenciales. Y entonces vos me preguntarás, Virginia, ¿para qué sirven estas elecciones? Yo creo que hay dos grandes efectos. El primero tiene que ver con que es una suerte de voto premio, voto castigo a la gestión económica del gobierno de turno. Y lo segundo, sirve para ordenar el panorama de los liderazgos. En el gobierno no cabe duda que el líder es Javier Milei. Es un líder preponderante, como dice nuestro amigo Riorda, ¿sí? Es un liderazgo que ordena al resto del sistema político roto argentino, ¿no? Y en la oposición va a determinar, bueno, quiénes van a ser las conducciones o las caras visibles que van a llevar a la oposición seguramente al 2027. Nada más que esos dos efectos.
Gustavo, esta aparición de Cristina ayer en un canal de televisión muy afín a su planteo, a su postura política, también era esperado con mucha expectativa, la redundancia, por el arco político argentino, para escuchar también lo que plantea ella. ¿A vos te parece que, esto te lo pregunto como analista, no como encuestador, ¿te parece que le sirve al peronismo esta reaparición o divide, sobre todo por los dichos que tuvo sobre Axel Kicillof, que es me parece la figura hoy más comprable que tiene el peronismo nacional? ¿Le sirve o no le sirve? A ver, el gobierno va a festejar como un triunfo aún una derrota en este contexto, y así lo demuestra, ¿no? Fíjense que cuando fue lo del Fondo Monetario, Milei fue muy irónico cuando dijo, no, en realidad el fondo vino a buscarnos a nosotros para hacer un acuerdo. En el caso de Cristina y Axel, yo lo que diría es, la democracia necesita partidos políticos fuertes, o necesita partidos políticos que tengan algo de vida interna. La disputa por la conducción o el liderazgo de una fuerza política es inherente al sistema democrático y al pleno funcionamiento de los partidos políticos. A mí no me parece mal que haya disputa en el peronismo para ver quién lidera, quién conduce, quién lleva los destinos. Lo que no se puede hacer es, por ahí, negar la participación de una figura tan relevante como Cristina Fernández, que aún con todo lo que ha pasado, con todo lo que han dicho, con todo lo que sale de la justicia, tiene relevancia, tiene centralidad. Digo, me parece que ahí hay un tema, ¿no? Que la sociedad argentina debiera resolver de una vez para siempre, porque no se puede seguir permitiendo la intervención tan cruda de la justicia en la cuestión política, ¿no? Digo, estamos viendo como la intromisión ya ha llegado a niveles de normalización que son extraños para un sistema democrático. Y esto hay que decirlo también con todas las letras, porque este parece ser un gobierno en el cual ciertas formas democráticas han quedado en el pasado, ¿no? Es como que hay muchas veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hemos escuchado que este gobierno invita a olvidarnos de las formas por un rato hasta que consigamos salir en términos económicos. Y a mí no me parece, ¿no? Creo que la democracia, las formas son el fondo y el fondo son las formas. Por eso, no solo además olvidarse de la forma, sino apelar a la crueldad y atacar cada vez a más sectores. Están pasando en estos días cosas como el conflicto con el Garrahan, con los programas de tratamiento de la discapacidad, con los jubilados, donde directamente el discurso del gobierno, hoy ni hablar con el tema de los 10 años de Ni Una Menos, donde el discurso directamente va a provocar y a confrontar con esos sectores. Bueno, yo ahí diría, por supuesto que si alguien me está escuchando y lo apoya a Milei, se siente afectado, pero creo que este es un gobierno ya directamente antidemocrático, que se vanagloria de toda esta crueldad, que enfrenta con la misma crueldad a Ricardo Darín como al chico autista, que enfrenta a los jubilados y los reprime cuando los jubilados tienen totalmente la razón y se han transformado en la casta. Fíjate que hasta el gobierno ha cambiado la posición contra la casta, porque se mira al espejo y se reconoce casta, entonces ha tenido que cambiar el enemigo y ha elegido el periodismo argentino. Exactamente, como entre otros tantos. De esta época, ¿no? Miremos un poquito Córdoba, Gustavo. ¿Va a ser la provincia más mileísta en octubre, como todo parece indicar? ¿Se mantiene el respaldo tal como lo vimos el primer año de la gestión? No, va a ser más discreto y todavía faltan develarse unas cuantas incógnitas, ¿no? Depende el perfil de los candidatos que se presenten en octubre en la provincia, así va a ser el resultado. Ahora, con Schiaretti en cancha es un resultado, sin Schiaretti en cancha es otro, ¿no? Analicemos el primer escenario. Con Juan Schiaretti en cancha, yo diría, Schiaretti puede tener un escenario de alto impacto nacional, porque lo espera seguramente un triunfo, no muy abultado, pero un triunfo al fin, al menos eso indican todas las tendencias que se han verificado hasta el día de hoy. Le puede significar un regreso a la política nacional, si bien nunca se ha ido, pero un triunfo lo reposiciona
y lo coloca en la grilla para el 2027. También le sirve a Yarlora porque saca un aprobado en el medio de este drama que tienen todos los gobernadores en la relación con el gobierno nacional, sobre todo por el tema coparticipación y recursos. Exactamente. Y le puede permitir al peronismo, después de tantos años de gobierno, clavar una bandera de triunfo en una elección que siempre le ha sido esquiva. Claro, sería atípico por completo. Sí, claro. Algún cabulero diría esto no es un buen indicio para el 27. Sí. No, y el escenario sin Schiaretti, que es un escenario que habrá que también evaluarlo, ¿no? Porque es una alternativa real y concreta, uno podría decir que los nombres del peronismo se reducen a dos. Yo creo que Manuel Calvo, como el hombre todoterreno que tiene hoy el gobernador Yarlora, y el Pichi Campana serían los dos nombres que se deberían tener en cuenta para esta elección. ¿Por qué lo menciono a Manuel Calvo en primer lugar? Porque me parece que ha sido un funcionario, un dirigente político del peronismo comodín, tanto en la administración de la Sota como en la administración Schiaretti, como en la administración Yarlora. Ha recorrido de manera transversal, digamos, las tres administraciones y puede ser una buena síntesis. Pero bueno, también y a Pichi Campana por nivel de conocimiento. Sí. A Pichi Campana claro. Por el conocimiento. Y Pichi Campana, yo te diría, está muy bien en la capital, posiblemente su destino sea ese, estoy hablando del 2027, sí. Y habrá que ver cómo se posiciona en el interior de la provincia. Entonces, hay que balancear, este es un resultado de las candidaturas que va a depender mucho también la recuperación que tenga el peronismo respecto de la elección de gobernador. Recordemos que Yarlora ganó muy bien la provincia gracias al departamento San Justo y al departamento Capital. Gustavo, ¿y los radicales con peluca y juez con peluca, ¿cómo van a hacer para dirimir esas posiciones? ¿O van a ir tienen un drama existencial. En toda la Argentina, los radicales, por ejemplo, Cornejo tiene el rancho rodeado, van por él. Y en todos los lugares que estamos viendo de la Argentina, por ejemplo en Córdoba, los libertarios van a ir con candidatos propios. Porque la gente, en definitiva, ¿por qué votaría una fotocopia si puede votar el original? En ese caso yo diría que los problemas que tiene De Loredo es hacia adentro del radicalismo, ¿no? Porque él tiene que sostener una postura de, regalarse a la Libertad Avanza en vez de privilegiar a la lista 3. Entonces, ahí le surgen, por ejemplo, competidores internos de talla y de historia radical como Ramón Mestre. Claro. No es fácil la posición de Loredo. Y en el caso del juez, yo diría que el juez va a estar jugando sin aspiraciones personales y él va a apoyar a la Libertad Avanza porque lo que le interesa no es que el gobierno libertario crezca y mejore la situación de la Argentina. A juez lo único que le importa es tener una chance más de ser gobernador. Entonces va a ser pragmático y va a apoyar al que le permita llegar con chances a ser gobernador en el 27. Es un proyecto personal, en definitiva. Claro. Corre el riesgo de que Milei termine siendo más pragmático que él y use su apoyo ahora y después tenga un candidato. No, pero mira, Virginia, el problema que tiene el juez es que le puede cambiar el contexto, ¿no? Y se queda con el apoyo de un presidente que a lo mejor para el 2027 es como los últimos dos presidentes, presidente de un solo mandato. Entonces, ese es el verdadero riesgo que corre el juez de no poder desarrollar una identidad política territorial propia sin depender de un armado nacional, sin que alguien desde Buenos Aires le ponga el dedo y le diga vos sos mi candidato. Última de mi parte, ¿cómo, pensando en esto, el 2027 y Milei, cómo se construye políticamente enfrentándose y rompiendo automáticamente los acuerdos que logra alcanzar políticamente son para ser rotos en muy poco tiempo, más todos los conflictos que abre con diferentes sectores? ¿Cómo se construye políticamente y se suman los votos que le van a faltar? Obviamente. Esa es la pregunta que es un enigma total, me imagino, para la ciencia política, porque es muy extraño un presidente que al año y medio esté abriendo tantos frentes con tantos sectores. Mira, yo creo que la Argentina de hoy
la palabra audacia hay que convocarla un poco más. El único audaz hoy es Milei y es presidente. En el resto de la política argentina la audacia es algo muy raro, muy extraño, escaso. Te diría que aquellos que hacen política, sean gobernadores, tengan el rango que tengan, ¿no?, dentro de la política tradicional, si no ponen un poquitito más de audacia para tratar de representar incluso a aquellos que no van a votar, y le van a dar más chances a Milei todavía, porque, fíjate, estamos peligrosamente cerca de los niveles de participación electoral de países de voto voluntario, de voto no obligatorio. Primera cuestión. La legitimidad de las democracias depende de la participación electoral. Entonces la Argentina está perdiendo volumen de legitimidad. Y pareciera que la dirigencia política lo único que piensa es en especular esperando que Milei se caiga o que Milei tropiece o que Milei tenga problemas. Entonces yo diría, ¿para qué están haciendo política si no son capaces de desafiar el status quo, de desafiar el presente? Ahí hay un llamado para la oposición, que yo te diría, lo veo mucho más entretenido en las peleas internas, valga la redundancia, lo que hablamos al principio de la pelea entre Cristina y Axel, que en plantear un panorama opositor, digamos, con un plan económico alternativo al del gobierno. Mientras eso suceda así, la Argentina le va a dar más chances a Milei de seguir ganando elecciones, como la que puede ser en octubre, si todo se mantiene como hasta ahora, y la oposición, bueno, tendrá algún líder nuevo o no en provincia de Buenos Aires, y los gobernadores se estarán preguntando cómo hago para diferenciarme de Milei cuando después de un año y medio que le apoyaron todo, le votaron todo, la ley bases, la ley ómnibus, hoy están viendo cómo a pocos meses de la elección en las provincias van a votar a los candidatos de Milei y no a los candidatos de los gobernadores. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Nos vemos enseguida, vamos a un cortecito y volvemos. Acompañado por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yarlora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. Y es esto lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100.000 millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. CPTV afirma su compromiso con el medio ambiente. A partir de junio, nuestras boletas serán solo digitales. Actualiza tus datos en el Autogestión para mantenerte informado. Ahora podés descargar tus boletas de Carlos Paz Televisión a través de nuestro sistema de autogestión web. Es simple, ingresás a www.cptv.com.ar, haces clic en el botón Autogestión. Luego vas al link Primer Acceso. Ahí colocas el DNI del titular, número de abonado y un mail para poder activar la cuenta. Revisa tu casilla de correo. Ingresa el link que te enviamos para verificar tu cuenta y te redireccionará al sistema de autogestión. Colocas de nuevo el número de DNI del titular y como contraseña por primera vez repetís el DNI. Una vez dentro, vas al botón Estado de cuenta. Ahí encontrarás tus facturas a pagar. En el icono de la impresora podrás ver y descargar tu cupón de pago. Ahora, para abonar tus servicios de CPTV, podés adherirte al débito automático para estar siempre al día, pagar online con tarjeta de crédito o débito, o descargar tu factura y pagarlo en Rapipago, Pago Fácil o Cobro Express.
con 2. Ya estamos en el último bloque y tenemos una nueva entrevista aquí en el piso. Estamos con María Belén Rivero, quien es la presidenta de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Mariette Lides, que tiene a su cargo el Instituto Mariette Lides, que es un instituto para chicos discapacitados de nuestra comunidad, y un hogar de día que... ¿cómo se llama, Belén? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. De nada. Se llama Vida Feliz. Vida Feliz. Bueno, hemos estado charlando en los últimos días con Belén a partir de las marchas, de lo que sucede, que se está viendo en los medios nacionales y provinciales y locales también, con la situación que viven los prestadores de servicios que tienen que ver con la educación, con la salud de los chicos o de la gente con discapacidad. Y realmente me contabas que está muy difícil todo. Sí, convengamos que esto no es de ahora, que es algo que ha ido en escalada en los últimos años. Y bueno, hace un par de años que venimos haciendo diferentes manifestaciones, todos los prestadores, los transportistas, los prestadores independientes, de todo lo que tiene que ver con el servicio a la discapacidad. Y bueno, estamos llegando ya a un enfermo terminal, digamos, si no se toman las medidas que corresponden que se tomen. Por ejemplo, que actualicen los nomencladores de la discapacidad, de los precios, de las obras sociales. Eso, para entender bien cuál es el conflicto, ¿quién fija los montos de las prestaciones? Mira, nosotros tenemos una agencia que es el ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí ya tenemos un problema, porque el presidente del ANDIS se manifestó en contra de la... O sea, hay una contradicción ahí. Sí, fue noticia por lo que pasó con el pibito, con Ian, que estuvieron con la mamá hace como un año, y en estos días, no sé por qué se viralizó ahora, les dijo, ellos salieron a contar que les dijo que el Estado no tenía por qué hacerse cargo. Claro, no tenía culpa de la discapacidad. Sí, estamos frente a un Estado ausente, un Estado nacional ausente. Desde el momento que están mirando para otro lado, están sacando los derechos, los subsidios para las personas con discapacidad, porque están renovando, por ejemplo, el CUD. El CUD es el Certificado Único de Discapacidad, y se tiene que volver a presentar otra vez todos los papeles para ver si realmente te dan o no. O sea, es como que están revisando todo y vuelta otra vez a hacer... O sea, una persona que nació con una discapacidad, por ejemplo, con los adultos que nosotros tenemos, lo han tenido que volver a hacer. O sea, eso también ha sido una cuestión de, justamente para dar de baja un montón de CUD, pero muchísimos. Y bueno, y ahí se van perdiendo los derechos adquiridos por cada uno de estas personas, ¿no? El derecho a acceder, por ejemplo, a terapias, el derecho a tener una obra social que los respalde. Imagínate que tenga que salir del bolsillo de cada familia, como dijo esta persona, como que el problema, dice, vos tuviste un hijo con discapacidad, es tu problema, en otras palabras. En realidad, nadie elige tener un hijo con discapacidad. ¿Qué porcentaje de la población está afectada por alguna discapacidad? Yo te puedo decir la estadística de Carlos Paz. Carlos Paz tiene una estadística alta de discapacidad, tiene alrededor del 13%. Será porque nosotros recibimos muchos gente que viene a vivir acá, a nuestra ciudad, pero bueno, es una excepción nuestra ciudad. Pero está entre el 10 y el 13% de la población en general. Y en el caso de Mariette, el IDIS es una institución que recibe chicos de toda la región, no solo de Carlos Paz. Exactamente. Mira, hoy hablando con una compañera me dice, la Mariette es un pulmón de la región en cuanto a lo que significa la discapacidad. Me gusta mucho la definición de ella. Tienen 100 chicos, decía recién. Tenemos 100 chicos. Nosotros recibimos chicos de todos los lados, sobre todo de la zona sur, de Punilla,
¿Por qué? Porque es la única escuela en la ciudad y alrededores. Entonces nosotros recibimos chicos de todos lados. ¿Y no hay programas provinciales o municipales que puedan darles una mano a la actividad de ustedes? Mira, nosotros siempre hemos tenido ayuda de la municipalidad, con Esteban es muy cercano a nuestra institución, y de hecho las ayudas que hemos recibido son de parte del municipio. Y de parte de la provincia hemos recibido, recibimos el subsidio para los docentes, para el sueldo docente, de la planta docente. Y ahora hace unos días hemos recibido también un subsidio a través de Liliana Montero, de la ministra de Desarrollo Humano, para subsidiarnos un proyecto que tenemos en el centro de día. ¿Qué pasa? Que a nosotros eso no nos resulta suficiente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros hoy no tenemos un peso en la caja, no tenemos nada de plata. Y yo tengo que pagar sueldo a mi, digo yo, pero la comisión directiva tiene que pagar los sueldos a mis compañeros y no hay dinero. Acá hay sueldos que no son estos que paga la provincia, que no son docentes, sino son del hogar de día. Exactamente. Nosotros, terapeutas de diferentes disciplinas. Sí, son todos los sueldos del hogar de día, el hogar de día que dice Fer. Y claro, los maestras, los administrativos, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esta institución. Fue muy masiva la marcha en Córdoba, en casi todas las ciudades, en Buenos Aires también. Sin embargo, el gobierno hizo oídos sordos por completo. ¿El resto de la comunidad notaste algún cambio después de que ustedes salieron con el pedido de ayuda, digamos, o es algo que no le importa al común de la gente? A mí me ha dolido en lo más hondo, porque yo siento que está todo muy politizado, si bien tiene que ver con la política, pero, o sea, la respuesta que he visto en las redes sociales, bueno, porque votaron a tal, porque votaron a este otro, porque... Y no es la respuesta que yo estaba buscando. La respuesta es estoy planteando una situación desesperante en la cual necesitamos ayuda, o sea, es un grito de ayuda en la carta que he presentado. No me importa de quién venga. Claro, no importa de quién venga. Es más, pónganse de acuerdo la provincia, el municipio, la nación. Después llevaste los votos vos. Claro, no importa. Pero venía eso. a ayudarme. Pero yo necesito ayuda, o sea, nosotros necesitamos ayuda, nuestra asociación necesita ayuda, porque no estamos pudiendo solos. Tienen gastos muy altos en energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos casi $500,000 de pesos en luz. No estamos exentos de pagar luz, no estamos exentos de pagar gas, no estamos exentos de pagar el internet, no estamos exentos del ARCA. El ARCA nos está comiendo vivos. Aún siendo una fundación. Aún siendo una asociación sin fines de lucro. Estaba viendo ahí APADIN, que es otra organización muy importante en Córdoba. Y una de las cosas que pedían ellos también con esta movida de la discapacidad es un alivio fiscal. O sea, nadie, yo no es que venga a pelear a decir no voy a pagar, pero aliviarnos un poco. Aparte, tenemos un presidente que es antiimpuestos, en alguna forma, ¿no? Sí, está en contra de no, en el caso de las asociaciones civiles sin fines de lucro no se estaría viendo eso. Es lo que nos está atravesando. Nosotros me preguntaban hoy cómo estamos subsistiendo, y estamos subsistiendo con lo poco que ingresa de las obras sociales, que pagan cuando quieren, y estamos subsistiendo endeudados. ¿Y los padres de las personas, las familias de las personas que asisten, hacen algún aporte? Nuestras familias son las más vulnerables de la sociedad. O sea, yo no puedo ir ahí a pedir. ¿Tienen una cuota? Tienen una cuota que es simbólica, porque incluso no la pagan, porque no tienen cómo pagarla. Nosotros también, es otro de los servicios que nos brinda la provincia, es PAICOR. Claro, porque también al ser la única escuela especial, nos brinda el PAICOR, y bueno, nosotros tenemos chicos con necesidades de todo sentido. Imagínate un plato de comida, lo que significa para ellos, y que le tengan que pagar una cuota. Realmente, aparte el trabajo de ustedes es una lucha cotidiana
tan persistente por lograr un mínimo avance con cada paciente, con cada chico, y ver realmente semejante ataque que viene a todo ese sistema. Eso te quería preguntar porque fue noticia ayer y hoy el ataque que sufrió, no me va a salir el apellido, este pibito, Ian, por parte de trolls favorables al gobierno, que fue reposteado por el presidente, ese mismo. Y bueno, mira, imagínate que tenemos un presidente que es insensible al diferente, que es insensible a la discapacidad. ¿Qué puedo esperar? Sí. Además de insensible, que lo usa el presidente, usa la palabra mogólico como insulto, por ejemplo. Es terrible eso. O sea, eso no tiene nombre. No tiene nombre. O sea, para mí se nos ríe en la cara. Y esto no es con ánimo de ofender a nadie. Nosotros somos una asociación apartidaria y apolítica. O tratamos de serlo. Pero hay cosas que nos superan. Hay cosas que con las cuales no podemos estar de acuerdo, y menos, como decías vos, trabajando día a día, poniendo el cuerpo, el alma. Yo las he visto a mis compañeras. Yo las veo todos los días. Yo las veo todo lo que hacen. Todo lo que hacemos por los chicos nuestros. Porque son nuestros. Son de los padres, pero también son nuestros. Y que vengan a decir semejante ataque, no, o sea, todo tiene un límite. Nosotros celebramos el logro de cada chico, celebramos cada cosa que ellos pueden llegar a hacer. Cuando no aprenden a leer, cuando no aprenden a comer, porque nosotros tenemos caminar, obviamente. Tenemos estimulación temprana nosotros. Cuando aprenden a poder ir al baño solos. Imagínate, eso nos cala en lo más hondo, en lo más profundo. En la comunidad puede ayudar. Hay un sistema de padrina. Sí, hay un sistema de padrinazgo. Hay una persona que se ha comunicado con nosotros que quiere darle un nuevo impulso a este padrinazgo. Nuestro alias es escuela.1969, porque es el año en que fue fundada de escuela. Y sí, o sea, es acercarse a la institución o llamen por teléfono, y ahí se le va a explicar bien en qué consiste. La idea es que hagan un aporte la persona que quiera por mes. Nosotros hoy estamos teniendo una cuota de 30.000 pesos para los chicos de la escuela y de 65.000 para el centro de día. O sea, son cuotas que son simbólicas, sí, porque hoy en día el servicio que se les brinda es imposible de pagar. Y bueno, toda persona que quiera ayudar puede hacerlo a través de el padrinazgo o el amigo de la institución. Sí. Te agradecemos mucho y esperamos que haya alguna reacción del gobierno nacional. Parece muy difícil, y que sea, si no, de otras jurisdicciones, pero sí, o también del sector privado. Exactamente. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de poder visibilizar esta situación, que ya es de público conocimiento a nivel nacional, pero que no solamente somos nosotros, sino de que todos los prestadores de discapacidad están pasando por un mal momento. Todas las instituciones necesitamos un alivio, un respiro, que seamos escuchados, que seamos visibilizados y que nos ayuden, sobre todo eso. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, nosotros nos vamos a ir. Nos vamos hasta el martes próximo. ¿Qué te queda? No, me queda el nombre de Ingrid Vidosa, otra de las víctimas del femicidio en nuestra localidad. Fue el 24 de agosto de 2015, que bueno, la mató quien era su pareja. Está preso, pero ella no está más. Nos vemos. Nos vemos el martes próximo.